Amén. ¿Cómo están? Una bendición compartir nuevamente este momento. Pongamos en las manos del Señor esta palabra que el Señor puso en mi corazón y oremos y participemos de este hermoso momento como cada domingo. Acompáñame en esta oración. Padre, ponemos en tus manos nuestras vidas, guíanos, que podamos ser realmente bendecidos, que de tu mano podamos recibir grandes cosas y que tu palabra sea transformando una vez más nuestras vidas, nuestro interior, nuestras familias, nuestros hogares, Señor. Creemos por grandes cosas. En tu nombre, Jesús, que tu palabra venga nuevamente en nuestro auxilio. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6 al 8. Hechos, capítulo 1, verso 6 al 8. Dice así la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Jesús dejó en claro en esta palabra que no tenemos que preguntarnos por cosas que solo Dios sabe y que no nos va a revelar. Los discípulos preguntaron: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos seguían pensando en un reino terrenal, pero nunca se había tratado de algo terrenal, nunca, sino que siempre se había tratado de algo espiritual. Los discípulos estaban preguntando: ¿nos darás el poder para gobernarnos a nosotros mismos, defendernos de los demás gobiernos, para tener nuestro propio rey, para no someternos a nadie? Y Jesús les había dicho ya en otra oportunidad: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre, Jesús dijo, ¿no? Ni aun yo mismo vine para que me sirvan, sino que vine para servir a otros y para dar mi vida en rescate por muchos. Esto está en Mateo 20, 25 al 28, en la Nueva Traducción Viviente. Y Jesús también había dicho en otra oportunidad: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Pero mi reino no es de aquí. Y si bien esto que les acabo de leer está en Juan 18:36, los discípulos no lo habían escuchado, porque cuando Jesús lo dijo era en otro contexto, lo que sí muestra es un razonamiento totalmente distinto al humano. Se trata
de la salvación de la humanidad y de establecer el reino de Jesucristo y su iglesia de manera definitiva. Y los principios bíblicos definitivamente no tienen nada que ver con el razonamiento humano y se trata de algo espiritual, no de algo terrenal. Por eso estaban muy equivocados al preguntarle esto sus discípulos. Esto fue en el momento que Jesús estaba por ascender, ¿no? En Hechos 1:6 al 8, lo que leía al principio, estaba en el momento justo antes de que el Señor Jesucristo ascienda a los cielos, y en ese momento los discípulos seguían pensando de una manera que no tenían que pensar. Jesús les dijo con esta palabra en ese momento: dejen de preocuparse de los tiempos, de cómo será la nueva normalidad, de si abrirán los salones de reunión o no. ¿Es válido pensar en esto? Sí, en realidad sí es válido. ¿Por qué? Porque debemos estar preparados. Pero el foco no debe estar puesto exclusivamente en algo que ni siquiera conocemos o sabemos. Y que por el hecho de estar pensando en el futuro, termines postergando el presente. Dicho de otra manera, prefiero que dejes de estar sentado solamente pensando en cómo será esto o aquello y seas responsable de tu propio presente, lo cual, ser responsable de tu propio presente es lo que realmente va a hacer la diferencia. ¿Es válido pensar y estar preparados? Sí, es válido. No nos tienen que agarrar desprevenidos. Pero no pienses en cosas que ni siquiera conoces y sabés, que están en las manos de Dios, y termines postergando el presente por pensar en el futuro. Jesús estaba diciendo: no pierdas de vista el tiempo presente, no descuides tu identidad, no dejes de lado tu propósito. No nos toca saber a nosotros los tiempos y los momentos. No nos toca a nosotros saber el cronos y el kairos, de acuerdo al griego en este versículo que leíamos, pero no nos toca saber a nosotros los tiempos y los momentos. Pero uno, recibirán poder cuando hayan recibido en sus vidas al Espíritu Santo. Y esto habla de identidad, de la condición de hijos de Dios, porque quien tiene al Espíritu Santo es aquel que ha nacido de nuevo por medio de la fe. No pierdas el tiempo especulando si Israel, si el Armagedón, si el código de barra es la señal de la bestia, sino que es hoy, tenés que equiparte y ser empoderado por el poder del Espíritu de Dios. Y este reino es espiritual y se trata de una transformación hecha por Dios, a tu medida y a la mía para este tiempo. Y luego agrega 2, y me representarán en todos lados, en esta ciudad, en la ciudad de al lado, en toda la provincia, en este país y en todas las naciones. Esto habla de misión y propósito, mostrar al mundo la salvación de Dios por medio de Jesucristo. O sea, punto 1 habla sobre identidad, que es una condición responsable de hijos de Dios al ser portadores de su espíritu. Es una condición que nosotros somos responsables. 1, identidad. Y 2, habla sobre misión y propósito. Mostrar al mundo la salvación de Dios por medio de Jesucristo, que es nuestra misión y nuestro propósito. Entonces, los que tienen la identidad de reino
Los que aman a Dios poseen una condición de la cual hay que responsabilizarse. Tenés que responsabilizarte. La identidad tiene responsabilidades. Tener identidad significa tener responsabilidades y vivir en responsabilidad, siendo responsable de esa identidad, de esa condición de hijos de Dios. Así como un boxeador tiene responsabilidades civiles en cuanto a posibles peleas, ¿no? Si tiene peleas callejeras, tiene responsabilidades civiles porque es boxeador y su vida es un arma de pelea, ¿no? Por lo cual, si tiene un altercado callejero, su responsabilidad es mayor porque su condición y su identidad es 24 horas en el lugar que esté. Si llega a dañar físicamente a alguien en la vida pública, es responsable de su identidad de boxeador que tiene, así como un policía tiene responsabilidades todo el tiempo más allá que esté fuera de su horario de trabajo. Y esa es la condición que tenemos nosotros, nuestra responsabilidad en el lugar que estemos, donde estemos, tenemos una condición y una identidad responsable. Jesús dijo, no se preocupen de lo que yo voy a hacer, Jesús dijo, ¿no? Y de la manera en que lo voy a hacer, porque son mis promesas. No se preocupen por esto. No está a disposición de ustedes los tiempos y las sazones. Son mis promesas. Se van a cumplir, porque las promesas de Jesús se cumplen. No se afanen en discusiones interminables, es decir, dejen de teologizar lo que no se tarda. Más bien preocúpense, uno, de la transformación personal y dos, de influenciar a las naciones y que todo el mundo pase por la metamorfosis hacia la salvación, por la transformación personal de todas las personas que te rodean. Esto se llama el mientras tanto. Mientras Dios viene, mientras Jesús viene, mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto es el trayecto de tu vida, mientras esperamos lo que va a suceder. Esto es tu vida, esto es mi vida, y tiene una condición, uno, una condición responsable, y dos, un propósito que se debe cumplir. Y los hijos de Dios no pueden estar 2000 años de brazos cruzados esperando. Como hijos de Dios, no podemos estar en el mientras tanto de brazos cruzados esperando a que Dios restaure algo que ni siquiera tenemos la capacidad de entender. De hecho, no nos debería preocupar el año, no nos debería preocupar la hora, el día, porque nadie puede detener a Dios ni en el reinado de Jesús. Nadie. Lo que Dios ha dicho que va a pasar no se tarda. Y nadie sabe cuándo ni en qué momento, pero indudablemente va a pasar porque el Señor dijo y así va a ser. Y hay un versículo en 2 de Pedro 3, 9 al 10, 2 de Pedro 3, 9 al 10, dice lo siguiente, capítulo 3, versículo 9 al 10, dice, el Señor no demora el cumplimiento de su promesa, como algunos suponen. Más bien, lo que quiere es que nadie se pierda, por lo que está alargando el plazo para que todos se arrepientan. Y el versículo 10 dice, pero el día del Señor llegará como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán en medio de un estruendo espantoso. Los cuerpos celestes serán destruidos por fuego y la tierra y lo que en ella hay desaparecerá envuelto en llamas. Esto está en 2 de Pedro 3, 9 al 10. La versión que leí es la Nueva Biblia Viva. ¿Y qué hacemos en el mientras tanto? El mientras tanto que se llama tu vida, el mientras tanto que se llama mi vida. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en el mientras tanto? Uno, responsabilidad de tu condición. Y dos,
cumplimiento del propósito. Y cada momento que vemos en la Biblia, cada texto, cada situación, cada personaje, cada vida que vemos acá, cada vivencia, cada escrito, cada ejemplo, cada respuesta, cada dolor, cada caída, cada persona que se levanta, cada palabra, se trata del mientras tanto. El mientras tanto vivido con propósito, para enseñarnos a cada uno de nosotros, dice la palabra del Señor, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Cada palabra, cada situación, cada vivencia, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Esto está en Romanos 15:4, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y para instruir en justicia. Eso está en 2 de Timoteo 3:16. En el mientras tanto, cada situación, cada cosa que pasó, cada momento de la Biblia, la vivieron cada personaje en la historia con propósito, para enseñarnos a cada uno de nosotros. Y si prestamos atención con detenimiento, podemos ver cómo actúa la gracia de Dios. Y eso nos lleva a glorificar el nombre de Dios. En la Biblia, en el libro de Génesis, hay un ejemplo increíblemente oportuno para todo esto, ¿no? Que estoy diciendo y estaba meditando y el Señor me traía a mi corazón para leértelo. Se trata de lo que Dios le dijo a la persona que eligió para formar su pueblo, su iglesia. Esta persona se llamaba Abraham. Dios elige a esta persona para que sus hijos, sus nietos y sus generaciones vayan formando un pueblo, el pueblo de Dios que es la iglesia. Y dice Génesis 15, abrí tu Biblia en Génesis 15, versículo 13 al 16, dice: entonces Jehová dijo a Abraham: tené por seguro que tu descendencia va a habitar en tierra ajena, y será allí esclava, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirá, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Amén. En la versión nueva Biblia Viva dice: Abraham, dijo Dios, ¿no? Abraham, ten la seguridad de que tus descendientes van a vivir como esclavos en una tierra extraña y los tratarán mal durante unos 400 años. Pero yo castigaré a la nación que te esclavice y haré que tus descendientes salgan libres y con mucha riqueza. En cuanto a ti, debes saber que morirás en paz y a una edad muy avanzada. Después de 4 generaciones, tus descendientes regresarán a esta tierra. En este momento será tanta la maldad de los amorreos que viven aquí que tendré que castigarlos. Bien, voy a explicarlo un poco en mi propia versión sencilla. Dios eligió a una persona para formar su pueblo, para formar su iglesia. Unos detalles importantes. Este hombre, cuando el Señor le habla, no tiene hijos, pero Dios le promete que sus generaciones van a ser millones y van a poseer la tierra. Otro detalle, porque no tiene tierra. Sin embargo, aunque no tiene hijos ni tiene tierra, el Señor le promete que van a
va a poseer como propiedad toda la tierra que ahora están viendo sus ojos. Un detalle más, esta tierra ya está habitada por diferentes naciones. Y todas estas naciones son malas y pecadoras. Pero todavía estas naciones no han llegado al límite de su maldad. Acá lo que me sorprende aquí, o lo sorprendente, es que Dios tenga que tardar 400 años en darles la tierra que les prometió, la tierra prometida. 400 años va a tardar en darle la tierra. Y otra cosa sorprendente también, y que más me sorprende a mí, que esto suena a que Dios le está dando al pueblo de esa tierra, que son pecadores, que son perversos y malos, 400 años más de oportunidades. ¿Por qué hay que esperar 400 años para recibir la tierra? ¿Por qué tienen que esperar, 400 años ellos y vivir toda la epopeya que tienen que vivir? Sencillamente porque Dios les está dando 400 años de oportunidades a un pueblo pecador. Esto, señores, señoras y señores, esto es gracia, la gracia de Dios. En el libro de los Hechos hay un versículo interesante que está en el capítulo 14, Hechos 14, del 16 al 17, dice lo siguiente, 14, 16 al 17. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes, a todas las personas, andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, ¿no? Dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Amén. Esto lo que nos está diciendo en la palabra del Señor es que durante todos los tiempos el Señor siempre dio oportunidades, siempre se mostró a sí mismo en todos los tiempos y a todas las naciones para que lo busquen. En las edades pasadas, en los tiempos pasados, a lo largo de la historia, les dejó a todos incluso andar en sus propios caminos, pero mostrando su misericordia, para que todos tengan el testimonio de Él y vuelvan a Él y lo busquen. Muchas naciones se arrepintieron, pero muchas otras no, como esta nación que no se arrepintió. Luego fue destruida por no arrepentirse, pero esperar 400 años. Es interesante ver la gracia de Dios desde este lado, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer mientras tanto? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras esperamos? En esos 4 siglos vivieron y murieron muchas personas. ¿Se quedaron de brazos cruzados? ¿Qué hacemos en el mientras tanto? Y muchos de ellos fueron grandes personajes históricos que nunca se quedaron de brazos cruzados, sino que, uno, vivieron siendo responsables de su identidad y condición. Y 2, cumplieron los propósitos según Dios en cada momento que les tocó vivir. En todo tiempo y en todo momento hubo personas, personajes, vidas que amaron a Dios, desarrollando una identidad responsable y sana, cumpliendo propósitos, y obviamente hubo otros que no. Pero durante esos 400 años, muchos personajes históricos amaron a Dios y vivieron desarrollando esa identidad responsable y cumpliendo propósitos. En el caso de Abraham, de Jacob y de Moisés, 3 personajes que vivieron durante esos 400 años, ellos caminaron con Jesucristo.
vieron a Jesucristo, creyeron en Él. Pero lo más importante es que mostraron frutos y dieron muestras concretas de una condición rendida a los propósitos de Dios. Todos tomaron su decisión y definieron sus vidas en torno a los propósitos de Dios. Desde que el hombre se separó de Dios en el huerto del Edén, siempre se trató de Jesucristo. Siempre se trató del rescate de la humanidad, siempre se trató de un reino espiritual, siempre se trató de esto, de un Israel espiritual. Porque no se trata de los judíos, no se trata de los griegos, ni judíos ni griegos o donde sea que hayas nacido, sino que la identidad está dada en la unidad en Cristo. Estoy citando Gálatas 3:28, porque todos somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Y nuestra ciudadanía está en los cielos, mientras esperamos al Salvador. Esto está en Filipenses 3:20. Y esto que comento quizá suena raro y distinto a lo que muchos otros dicen, pero acá mismo ya estoy poniendo algunas referencias más para que la puedan ver y leer ahora en pantalla, pero se trata de esto, ¿no? Por eso cuando los discípulos, como muchos lo hacen hoy en día y se preguntan, ¿cómo será? ¿Cuándo será? Incluso pensando en un reino terrenal, los discípulos preguntaron, orientados hacia ese lado. Pero la palabra de Dios nos dice, el Señor no demora el cumplimiento de su promesa como algunos suponen. Más bien lo que quiere es que nadie se pierda, por lo que está alargando el plazo para que todos se arrepientan, como leíamos en 2 de Pedro 3:9. Y repito, de hecho, no nos toca a nosotros saber los tiempos y el momentos, el cronos y el kairos, que el Padre puso en su propia potestad. Pero sí nos toca de preocuparnos de qué, de la transformación personal, de nuestra condición responsables. Pero, uno, recibirás poder, serás empoderado por el Espíritu Santo, tendrás una transformación personal cuando venga a vos la identidad por medio de su Espíritu Santo y tengas una condición responsable. Sí nos toca preocuparnos de esa transformación, uno, y dos, de influenciar a las naciones, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el propósito y esa es la misión como hijos de Dios. Y es necesario de que hoy seas responsable de lo que digas, de lo que hagas, de cómo lo digas, de lo que publicás en las redes sociales, de tu manejo en las relaciones con las personas, de cómo respondes a tus padres, de cómo tratás a los empleados si sos jefe, de cómo tratás a tus hijos, de cómo vivís tu condición de hijo de Dios, de cómo vivís y cómo decidís vivir el mientras tanto. ¿Cuál es tu acción responsable de acuerdo a tu condición como hijo de Dios? Esto lo vimos en el mensaje del 12 de julio, si querés entrar y ver el 12 de julio llamado 3210 Despegue. Si no viste este mensaje, míralo, es del 12 de julio. O el mensaje que escuchábamos el 19 de julio titulado Estad listos, que hablaba sobre estar preparado con las lámparas encendidas. ¿Cómo vivís el mientras tanto
que es tu acción responsable de cómo vivís, de cómo representás al Padre, de cómo te sometés a la condición de hijo de Dios, haciendo la voluntad del Padre. ¿Cómo estás viviendo tu responsabilidad? ¿Cómo estás viviendo en misión, en la visión del reino del Señor? ¿Cómo estás viviendo tu presente? ¿Cómo estás viviendo ahora, en este momento? Porque de eso se trata estar preparados, en tener las lámparas encendidas, de vivir este tiempo mientras el Señor viene haciendo lo que corresponde, que el Señor te encuentre cumpliendo sus propósitos. Y eso, sencillamente, se llama tu santificación diaria. ¿Cómo es tu vida paso a paso obedeciendo la palabra del Señor? Por eso te invito en este momento a que vivas, uno, tu transformación personal y que vivas una condición responsable como hijos de Dios. Y dos, que vivas en propósito la misión como hijos de Dios, influenciando a las naciones para que todos se conviertan al Señor y entrar en el propósito de que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna y que la metamorfosis de la sociedad sea dada también por medio de tu vida, cuando hagas cosas en favor del reino de los cielos. Condición responsable como hijos de Dios, tu identidad. Dos, influenciar como hijo de Dios a las naciones, al que está a la vuelta de tu casa, en la verdulería al que te atiende, donde vivís, que vivas el propósito y la misión de Dios. Las dos cosas van juntas y de la mano, que puedas vivir de esta manera, santificándote en obediencia. ¿Y cómo me santifico? Todos los días cumpliendo los propósitos del Señor como hijo de Dios. No mientas, no respondas, no grites, no murmures. Mantén la verdad como estandarte de tu vida. No seas codicioso. No honres el dinero, honra a Dios. Viví tu condición responsable como hijo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Acá está todo. Sé responsable, sé apto para que el Señor te pese y diga, bien, mi hijo, bueno y fiel. Ven a vivir a la eternidad en la gloria del Señor. Que el Señor te encuentre haciendo eso. Amén. Y te desafío. Ponete en las manos del Señor en este momento y confirma con tu vida que vas a vivir una condición responsable y que vas a ser de influencia en el propósito y en la misión del Señor para esta tierra. ¿Aceptás el desafío? Si es así, cierra los ojos y hace esta oración conmigo. Amén. Padre, estamos en tus manos. Que podamos vivir una condición responsable. Que cada uno en este momento que esté escuchando y orando pueda aceptar el desafío y ser hijo tuyo, responsable de la condición de hijos de Dios, y que cada uno pueda vivir en una identidad transformada, para luego transformar la sociedad, transformar el entorno, el hogar, las situaciones en donde les toca vivir a cada uno en el lugar que esté, que puedan, Señor, vivir en tu misión, que puedan vivir en tus propósitos. Que la obediencia sea lo que rija la vida de cada uno y que cada uno pueda, Señor, estar siendo abanderado de la verdad. Ponemos todo en tus manos y cada persona que esté escuchando esto y que esté orando pueda rendirse a ti. En tu nombre, Jesús. Amén.
Amén. Gracias por compartir la palabra del Señor. Te animo a que te pongas firme en las convicciones que nos define como hijos de Dios. Que Dios te bendiga, te saludo y te animo para que vivas una vida de desafío. Amén.